Para nuestro último panel, invitamos al señor Vicent Poirier, socio a Apoyo Consultoría, al doctor Víctor Ayelde, socio en Advocat, a la doctora Mariana Camacho, socia en la firma, al doctor Felipe García, socio en Robledo Abogados, y al doctor Federico, al doctor Federico. Socio de Diosa y Goyena, quienes nos hablarán de competencias, retos en materia de economía digital. Modera Mauricio Jaramillo, socio en Gómez Pinzón Abogados. Bienvenidos. Muy interesante, pues con los agradecimientos generales a la asociación, a Felipe y a toda la organización. Pero iba a decir que muy interesante que este sea el último panel, no porque ya los coja cansados, sino porque resulta que hablar de la economía digital, de la competencia en el mundo digital, pues es mirar un poco hacia adelante, es mirar en qué vamos a estar trabajando los próximos años. Puede que todavía no estemos muchos de nosotros trabajando en algunos de estos temas, pero sí son los temas en los cuales los que estamos acá, tanto desde el lado de firmas, de empresas, como de la propia autoridad de competencia, pues vamos a estar involucrados en los próximos años. Entonces, seguramente el próximo año este no va a ser el último, sino que puede que sea el primer panel en el que estemos. Pensando en cómo introducir este panel, se me ocurrieron dos temas que quería compartir con ustedes. Y es, lo primero, si ustedes hoy se meten a la lista Forbes de las empresas más grandes del mundo por su valor de mercado, de las 10 empresas, 7 son empresas de tecnología y las 5 primeras son empresas de tecnología. Esto hasta hace pocos años no era así. Ahí había fondos de capital privado, había empresas petroleras, había los fondos soberanos, pero hoy en día no es así. Hoy en día 7 de las 10 son empresas de tecnología. Y esto lleva a una pregunta muy de fondo, a un tema muy de fondo, y es, estas empresas ya tienen un tamaño tal que son más grandes que países en sí mismas, son más grandes que países, son economías más grandes que las de muchos países. Antier estaba en una charla que estuvo acá el presidente de Microsoft y contaba que solo Microsoft tiene 220,000 empleados. Entonces, una empresa de este tamaño que mueve lo que mueve Microsoft, pues se mueve en unas órbitas que difícilmente nos caben en la cabeza y difícilmente nos cabe en la cabeza tratar de ver y entender cómo funcionan y su capacidad de funcionamiento. Hace un par de años, no sé si ustedes se acuerdan, que citaron a Mark Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos a un interrogatorio, un cuestionario, no sé cómo llamarlo, y además fue de corbata, al Congreso de los Estados Unidos. Casualmente ese día estaba yo en Estados Unidos y lo digo casualmente es porque me tocó vivir una experiencia muy graciosa y es que eso parecía el Super Bowl. Todo el mundo era en todos los bares, en todos los restaurantes, no había más tema de conversación en los Estados Unidos ese día que la entrevista o el interrogatorio que le iba a hacer este senador a Mark Zuckerberg. Entonces, y cuando empezó a hacerle el interrogatorio, pues claramente el senador no tenía ni idea de lo que estaba hablando y entonces este señor se reía porque se daba cuenta que no le estaban preguntando las preguntas que eran y no le estaban preguntando por dónde era. Entonces, todo esto lleva a que dimensionemos o no dimensionamos, como lo quieran ver, el tamaño de empresas y el tamaño de economías de las que estamos hablando. Hoy en día, realmente es muy difícil para uno rastrear la cantidad de acciones, la cantidad de demandas, la cantidad de investigaciones que estas empresas de Big Tech tienen.
nosotros en la oficina hemos hecho un ejercicio de tratar de mapear y tenemos una herramienta de georreferenciación tratando de mapear, pero es que todos los días uno se entera de una investigación nueva, de un tema de abuso de posición de dominio por X, por Y, por Z, y son tantas las cosas que tienen que solo mapear eso resulta muy difícil. Y empiezan a aparecer cosas adicionales como las demandas de Epic Games, las de Spotify, lo que pasó aquí en la región de Mercado Libre en México y en Brasil, y empieza a ver uno que esto que es una avalancha, pues de alguna forma empieza a acercarse acá por el vecindario y empiezan a aparecer temas de discusión y ya lo vamos a ver aquí como la Digital Markets Act, si se justifica, si no, si aquí deberíamos pensar en cosas como esa. Y se empiezan a ver discusiones como las preferencias o los encauzamientos de buscadores o desde marketplace a productos propios, gestión de algoritmos, colusión autónoma entre algoritmos o colusión autónoma entre inteligencia artificial o cartelización entre algoritmos autónomamente sin intervención de las personas. Y llega uno a unas cosas que a veces se le salen a uno de la cuadrícula del cartel tradicional que uno tiene en la cabeza. Y obviamente llega a temas como la inteligencia artificial, donde ya otras autoridades en otros países están preguntándose y le están haciendo preguntas a los empresas involucradas en esto. Venga, cuénteme usted qué es lo que tiene de inteligencia artificial, cuáles son sus inversiones, dónde son sus proyectos, porque ya están viendo que están apareciendo integraciones, killer acquisitions, fusiones, cosas ahí alrededor de inteligencia artificial que ya están llamando la atención. Entonces, en ese entorno mundial, en ese entorno de países, empresas que son más grandes que países, pues llegamos a nuestro país y todos oyeron, perdón, a la charla de la superintendente el día de ayer, donde expresamente lo decía, el tema de la economía digital es un tema que nos interesa, es un tema que toca hacerle doble clic porque es un tema que pues nos impacta a todos los que estamos acá sentados. Entonces, pues sin más preámbulos, entremos un poco más a esta charla de retos de la economía digital. Y en primer lugar, pues invito a Felipe, que está aquí a mi derecha, a que para hablar en términos futbolísticos nos pinte un poco la cancha. Yo sé que a usted le gusta mucho el fútbol, por eso se lo pongo así. Que nos pinte un poco la cancha de qué estamos hablando, cuáles son los temas desde el punto de vista jurídico que debemos abordar cuando estamos mirando estos temas. Bueno, Mauricio, gracias. Un poco para que ubiquemos la discusión, como usted lo decía, pintar la cancha de fútbol, debemos empezar por diferenciar qué es una cancha de fútbol, entendiendo como los mercados digitales, y qué no es una cancha de fútbol. Porque hablar de mercados digitales nos aleja un poco de los mercados tradicionales. ¿Y cómo funcionan o cómo funcionaban los mercados tradicionales? Y es como una especie de tubo en donde está el fabricante que produce unos bienes, un distribuidor que vende unos bienes, y al final está el consumidor que adquiere esos bienes. Es un flujo, si se quiere, unidireccional, en donde no hay mayor interacción del otro lado. Los mercados digitales, por el contrario, no funcionan así. Tienen muchas partes involucradas, es una red, si se quiere, una especie de telaraña en donde hay personas que tienen interés y que tienen poder. Y esa dinámica cambia absolutamente el concepto de competencia y cómo debemos abordar el concepto de competencia. Y para entender esto, creo yo que es importante describir de una forma súper simplificada el modelo de negocio de las plataformas digitales y de los mercados digitales.
Tienen normalmente un primer momento en donde estas plataformas, estos negocios sacrifican rentabilidad por crecimiento, quien están obsesionados por obtener una masa crítica de usuarios y de proveedores. Pensemos en el caso de Uber, en donde invierte billones de dólares en atraer conductores a su plataforma, que también va a haber beneficiado a los usuarios. Pensemos en el caso de Rappi, para hablar localmente, en donde lleva muchos años invirtiendo en traer comercios, en traer rapitenderos y en traer usuarios. Y una vez alcanzan esa masa crítica, empieza a producirse ese círculo virtuoso de retroalimentación, lo que llaman el feedback loop, en el mismo ecosistema, en donde entre más usuarios haya, más comercios van a querer estar y la plataforma va a empezar a coger más fuerza, y empiezan a darse los fenómenos de competencia en donde el ganador se toma el mercado o la mayor parte del mercado, el winner take all o take most of the market. Volvamos a hablar de plataformas de movilidad. Dependiendo del país, tenemos en la cabeza 1 o 2 jugadores del mercado, el quinto casi que ni existe. Y eso nos lleva entonces a plantear unos retos desde el punto de vista de competencia. Primero, pues tenemos claramente una situación en donde muchas veces los consumidores obtienen servicios a precio cero, o por lo menos no hay una contraprestación efectiva de los consumidores. En segundo lugar, ya lo mencionábamos, hay ese mercado de varios lados en donde hay unos efectos de redes importantes, y esa plataforma empieza a tener un poder para determinar quién entra a esa plataforma, quién entra a ese ecosistema, que con el paso del tiempo también empieza a desarrollar un interés en participar en ese ecosistema. Y ahí entonces hablamos de integración vertical. El típico ejemplo de Apple, que no se quedó con la venta del iPhone, sino que desarrolla su ecosistema del App Store, y después entra en el negocio de pagos, entra en el negocio de streaming de música, entra en el negocio de streaming de televisión y empieza a competir. Y entonces Spotify, que antes era un proveedor en ese ecosistema, empieza a ver cómo su competencia con Apple empieza a verse dificultada por prácticas que pues hoy en día están en discusión en las autoridades. Pensemos también en los típicos casos de abuso, cómo nos comemos jurídicamente los típicos casos de abuso. Microsoft, usted lo mencionaba, en el caso de Europa del 2004, fue un típico caso de ventas atadas con el media player. Ahora recientemente hay en la Unión Europea el caso con el con Teams, con Microsoft Teams. Entonces, ¿cómo discutimos y cómo aborda la autoridad los productos separados, que es el típico test de ventas atadas? Si estamos en un mercado tradicional, pensemos en las cuchillas de afeitar con la crema de afeitar, pues ahí claramente estamos en 2 productos que se pueden vender por separado, pero yo me pregunto si uno, adquiriendo el Office 365 Suite, pues no aspira a que venga con el Teams. ¿Es el Teams parte o no de ese producto atado? Usted ya lo mencionó, el tema de las adquisiciones empresariales. Y en el tema, desde el mercado de las plataformas digitales y de este ecosistema, es muy importante cómo surgen estas empresas, que es con una aspiración. Esas startups de garaje surgen siempre con la aspiración de tener una ronda de inversión, buscar unos inversionistas que al final van a llegar a una oferta pública de acciones o a ser adquiridos. Luego, coartar esa adquisición, pues tiene unos riesgos importantes. Y ya para terminar, creo yo, es muy importante la discusión de dónde se traza la línea de qué puede hacer una plataforma y qué no puede hacer. Si yo soy una plataforma en la que invertí una gran cantidad de dinero en esa primera fase,
en obtener crecimiento y logro desarrollar mi ecosistema, ¿hasta qué punto la autoridad me puede obligar a permitir que otros entren a mi patio? ¿Hasta qué punto estoy yo obligado a permitirle a otros que entren al patio y que utilicen y usufructen lo que yo he venido desarrollando? Y aquí es donde viene la discusión entonces de esa exclusión intraecosistema en las plataformas digitales. Yo dejaría ahí para... Exclusión que no es solo del mundo digital, eso es en la vida real, es decir, la misma. Y aprovechando que tenemos no solo abogados en este panel, le pediría a Vince que volvamos a hacer el mismo ejercicio de pintar la cancha, pero ya no desde una perspectiva jurídica, sino de una perspectiva de economista. Vince. Gracias, Mauricio. Y primero, felicitaciones a la asociación por la tremenda organización de este evento. Impresionante realmente. Y gracias a Felipe por la invitación. Además de ser economista, yo soy canadiense, entonces voy a pintar la cancha, pero la cancha de hockey de hielo, no la de fútbol. Sí, porque un canadiense pintando canchas de fútbol creo que puede ser cualquier cosa. Pues se congelan. Exacto. Bueno, entonces, sentando un poco las bases desde una perspectiva económica, ¿cuáles son las características principales de una plataforma digital que son relevantes para eventualmente tomar cuestiones de regulación de antitrust? Empezando por lo principal, creo que la plataforma digital viene a reducir costos de transacción. ¿Qué tipo de costos de transacción? Costos de búsquedas, negociación, etcétera. Y eso sí permite eventualmente una mayor democratización de los servicios, un mayor acceso a los servicios. Ayer la superintendenta mencionaba la cobertura de la red móvil, que obviamente es un ingrediente necesario, esencial para esa democratización, pero aquí en Colombia ya estamos al 85, casi 86% de cobertura. Entonces, eso sí se está logrando el efecto de democratización. Y a raíz de eso sí tenemos una eficiencia en la economía en general. Pero si bien plataformas digitales son relativamente nuevas, tienen efectos que son conocidos desde hace más de 100 años. O sea, regresemos al economista Schumpeter, economista austriaco, muy conocido en el siglo XX, y él desarrolló una teoría de destrucción creativa, ¿no? Para innovar en un sector, uno tiene que eventualmente, como consecuencia, destruir lo que era antes, y eso sí lleva a innovación, crecimiento, etc. Y eso es algo que vemos de manera transversal a lo largo de los sectores donde la economía digital está creciendo, está penetrando, está teniendo un efecto efectivamente de destrucción creativa, como lo predijo Schumpeter hace más de 100 años, sin conocer tecnología, sin conocer nada digital, ¿no? Pensemos en streaming, ¿no? Y la llegada de Netflix y cómo eso ha cambiado los mercados de media. Pensamos en el e-commerce versus las compras en tiendas físicas. Pensamos en las plataformas de movilidad, que también se discutió ayer, versus los taxis tradicionales. Cloud computing versus los servidores físicos. Y ejemplos así, el sector financiero, educación, etcétera, son múltiples. Entonces sí tenemos esa característica que me parece muy importante como contexto general cuando vamos a hablar de regulación, etcétera. Entonces, primer mensaje, una regulación eventualmente en el sector digital, sí, en mi opinión, tiene que buscar balancear estos efectos innovadores de innovación, de destrucción creativa, versus los de libre competencia. Y ahora he llevado un slide para darle contexto a ese sector digital aquí en Colombia. Entonces, primera comparación que quiero hacer es cómo se compara el sector digital y el e-commerce versus el crecimiento económico promedio de los últimos años en Colombia. Aquí, como ven, el crecimiento económico ha sido constante, pero bajo, ¿no? Estamos más o menos a un nivel constante.
todo eso está en dólares y en moneda, en precios constantes, porque la cifra que voy a mostrar ahora de las ventas e-commerce también está en dólares en precios constantes. Pero miren eso, un crecimiento anual de 22%, cuando cualquier economía en la región crece ahora estos años a 2-3%. Entonces, el sector digital, la economía digital en Colombia es muy relevante y ha ganado más prominencia. De hecho, como vemos, la línea se inclina más todavía desde la pandemia. Entonces, sí es algo muy relevante. Eso es un primer contexto. Pero ¿cómo compara a otros países de la región? Porque creo que eso también es relevante cuando hablamos de regulación y mencionamos el DMA y los casos de Google y todo eso. Entonces, aquí tenemos Colombia y normalizando el tamaño del marketplace. Acá el índice o la data que uso es número de visitas. No hay data todavía de regional que mide el tamaño del marketplace en términos monetarios. Entonces estamos hablando acá de número de visitas y empezamos con Colombia siendo la base, 100. Y bueno, tenemos algunas economías que son más pequeñas. La peruana, por ejemplo, es la mitad. Tenemos unas que son más grandes. México es 3 veces más grande que Colombia. Tenemos Brasil, que es casi 10 veces más grande que Colombia. Y solo para terminar de ponerlo en contexto, ya en Estados Unidos ni entra, ¿no? Ni entra en la figura. O sea, es casi 1000 veces más grande que Colombia. Recordemos eso cuando vamos a hablar del DMA, de los casos Google, ¿ok? ¿Qué empresas son activas en Colombia en ese sector? Creo que también es importante ponerle cara, ¿no? En términos del movimiento, de los marketplaces, tenemos los típicos Mercado Libre, que es argentino, de hecho, y que ha ganado prominencia a lo largo de la región, incluso ganándole a Amazon en muchos países justamente por temas culturales, ¿no? Porque una operación en países desarrollados de e-commerce es muy distinto, en particular por la parte de delivery, ¿no? Donde en Estados Unidos se deja el paquete a la puerta, aquí afuera, ¿no? Aquí no se puede hacer eso. Entonces, Mercado Libre ha aprovechado su conocimiento cultural, regional, para ganarle prominencia a Amazon. Pero tenemos varias empresas colombianas también. Rappi nació aquí y ahora ya es el principal jugador en el mercado de delivery de alimentos, de supermercados, de farmacias. También tenemos iFood, Didi Food. Las ventas de delivery por restaurantes a través de plataformas se ha casi duplicado desde la pandemia en términos del share de la actividad de restaurantes. Tenemos Platzi, que es una plataforma de educación online y que tiene, y ahí sí, eso me parece interesante. O sea, Platzi, que es colombiana, ha recibido financiamiento desde Silicon Valley, ¿no? Tenemos Abby. Abby es conocido, también creado aquí en Colombia, una inmobiliaria que ha recibido financiamiento ya no de Silicon Valley, pero del IFC. Y el IFC es el brazo financiero del Banco Mundial. Entonces, sí tenemos jugadores relevantes aquí en Colombia y eso es parte de la innovación y de lo que permite justamente la economía digital. Entonces, segundo mensaje que quiero transmitir es, acá cuando hablamos de regulación no se trata de solo copiar lo que se hace en otros países, en particular los países más desarrollados. Hay que tropicalizar eventualmente la regulación y en particular recordar ese aspecto de la innovación y no frenarla. También tengo algunos comentarios sobre ya aspectos de análisis para definición de mercado, etcétera. Ayer la superintendenta comentaba, ¿no? en la presentación que eso, ese análisis de mercado relevante, por ejemplo, en mercados digitales, lleva consigo algunos desafíos. Entonces, quizás después, si hay tiempo, voy a regresar. Vale. Pintada la cancha, entremos a jugar en la cancha. Federico, ¿por qué no nos hablas, por favor, un poco de esos
desafíos o retos desde la perspectiva regulatoria, como en todas las nuevas industrias, en todas las nuevas economías, siempre hay un debate acerca de si se debe regular, no regular, qué regular o cómo regular. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco de cómo deberían ser los retos regulatorios de la economía digital? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias. Primero quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia por invitarme a participar de este panel, en especial a Felipe, a Alejandro por la cálida bienvenida y a mis compañeros de panel acá que son grandes amigos. Es un gusto enorme compartir esto con ustedes. Yo voy a empezar con una perspectiva un poco distinta. Si hablamos de retos en materia de economía digital, empezaría por hacerles una pregunta. No sé si alguna vez les pasó que hicieron algo y no les salió como esperaba. A todos nos pasó. Bueno, ¿alguna vez hicieron algo copiando a alguien, una fórmula o algo y no les salió como esperaban? ¿Una receta de cocina? Bueno, a mí 1000 veces. Porque tengo un montón de amigos acá que saben que yo soy cocinero, además de abogado. Y soy cocinero porque en mis 30, ya por mis 30, tengo 46. Ya digo 47, pero tengo 46. Allá por mis 30 yo ya hacía antitrust y es muy estresante hacer antitrust, todos sabemos. Entonces, me metí en la escuela de cocina. Estudié cocina 2 años y me recibí de chef. Y me gustaba mucho la pastelería francesa. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la pastelería francesa con lo que estamos hablando, no? Bueno, todo tiene que ver con todo. En pastelería francesa hay una crema que se llama Gibust. Yo no sé, Vincent va a saber nombrarla mejor que yo. Pero bueno, los profesores decían que la crema Gibust, que es también crema Saint Honoré, se llama, que es la base de un montón de preparaciones de pastelería francesa. Y los profesores dicen que tiene que ser terciopelada, suave, aireada. Y yo probé mil recetas y no me salía nunca. Entonces llegué a la conclusión de que para hacer la crema Gibust, la Saint Honoré como corresponde, tenías que ser francés. Y dejé de hacerla. ¿Sí? Y cuando hablamos de retos en materia de economía digital, está buenísimo. Pero me parece que pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Cada uno, cuando uno escucha hablar de economía digital, de retos en economía digital, lo primero que escucha ya, las 3 intervenciones que hubo, es la regulación ex ante. Y estamos un poco casados con esto de la regulación ex ante ya, en todas partes del mundo. Y copiamos a Europa, que ya hizo ex ante, está adelantado, y en competencia pasa un montón, si ya lo hizo otro. Yo trabajé en la autoridad de competencia, y como me decían, bueno, hay que regular tal cosa, bueno, voy a ver qué hizo México, veo qué hizo Colombia, y más o menos saco lo mismo, pero acá me parece que no corresponde la misma lógica. Esto de copiar fórmulas me parece que no va, me parece que, bueno, Vince lo dijo, hay que adaptar un poco, él habló de tropicalizar, pero hay que adaptar estas fórmulas a distintas realidades, es como las recetas de cocina. Si tenemos en cuenta algunos datos, Vince dio algunos, yo voy a dar otros muy por arriba, ¿no? Si vemos el PBI per cápita en Europa el año pasado fue de $45.000. En América Latina el promedio fue de $10.000. La tasa de pobreza en Europa fue del 16%, en América Latina del 32%. ¿Sí? El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad y distribución de los ingresos de un país, en Europa fue el 0,25. Y en América Latina el promedio es 0,50, lo que nos ubica como una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces, está bastante claro que las realidades de Europa y Latinoamérica son muy distintas y así todo nos seguimos preguntando si tenemos que regular ex ante, si tenemos que hacer lo mismo que hizo Europa, ¿no? Hace 10 o 12 años o quizás 15 decíamos, bueno, wait and see, a ver qué pasa con las nuevas plataformas digitales y las economías digitales. Veamos qué pasa, cómo evoluciona, parece que hay que intervenir o no. Hoy ya parece haber cierto consenso. Yo veo a todo el mundo bastante convencido en hablar de la DMA y que hay que traer una DMA. Y es esto, no solo hay que regular, sino que hay que regular ex ante, como dice Europa. Y en definitiva, ¿cuál es la idea de esta regulación ex ante? Evitar la desigualdad. No sé si alguno tuvo la oportunidad de leer la DMA, pero no es mucho más que esto. Esta fórmula europea que todos queremos copiar dice, tenemos que regular ex ante para evitar la desigualdad. Y esto, la norma europea lo dice sobre 2 premisas. La primera es el target, los gatekeepers, que básicamente, para el que no la leyó, son las empresas que controlan las plataformas online más importantes del mundo. ¿Sí? Y estas normas parten de que los gatekeepers acumularon un grado de poder de mercado tal que van a dañar la competencia, que permiten dañar la competencia, excluir rivales, explotar a los usuarios y posiblemente causar otro tipo de daños adicionales a la sociedad que todavía yo no conozco. Pero obviamente parte que ninguno de esos problemas que plantean los gatekeepers puede abordarse a través de normas existentes de libre competencia, por eso hay normas nuevas. Y la segunda característica similar de este tipo de regulaciones son las prohibiciones per se
y las obligaciones de estos gatekeepers, incluyendo la provisión del self-preferencing que nombrábamos recién, y el uso de datos de terceros. Y por supuesto, la interoperabilidad de datos y la obligación de compartir esos datos. Ahora, yo no tengo presente ninguna evidencia de que este tipo de regulaciones vayan a hacer los mercados más competitivos o más eficientes, que es lo que tradicionalmente buscamos, ¿no? O que va a mejorar la posición de los consumidores. Recién, la persona que estuvo hablando hoy el jefe perdón, no me acuerdo del cargo, pero de la superintendencia, habló de nos vamos a concentrar en el beneficio del consumidor. Y yo no sé si estas normas apuntan a mejorar el beneficio del consumidor, a concentrarse en el beneficio del consumidor. Y mucho menos tengo claro de que este tipo de regulaciones vayan a servir en jurisdicciones como las nuestras, en Latinoamérica, donde estamos quizás muy detrás en términos de regulación, ¿sí? Y a veces de avance de tecnología, más allá de tener empresas muy grandes que están creciendo un montón. Porque también muchas veces los desafíos políticos son otros. Y no quiero decir que la competencia no importe, pero sí, por ejemplo, hay desafíos muy grandes en materia de pobreza en Latinoamérica, en materia de corrupción. Entonces, los datos que les daba antes, que nos mostraban PBI per cápita 5 o 6 veces menor que Europa, que los doblamos sin desigualdad, y así todo queremos copiar las normas que parten de estas dos premisas que acabamos de dar. Y me sigo preguntando si el fin de estas normas no es distinto a los fines de las normas tradicionales de competencia. Este tipo de intervención ex ante que buscamos, que parece priorizar mercados más justos por sobre eficiencia de mercado, en definitiva, no termina de ser una visión de competencia que va por encima de la eficiencia del bien común, del bienestar del consumidor que siempre buscamos. Tenemos una obsesión a veces por decir, tenemos que leveling the playing field, ¿sí? ¿Por qué no fomentamos la verdadera competencia? ¿No le estamos perjudicando así? Está clarísimo que la inteligencia artificial es el futuro, que nos ayuda un montón, pero con este tipo de regulaciones yo creo que le estamos poniendo el freno de mano. Esto es algo que decimos mucho en Argentina, ¿no? Estamos tirando el freno de mano para que, wow. Bueno, estamos perjudicando el avance de la inteligencia artificial si copiamos este tipo de regulaciones. Parece que este tipo de regulaciones en principio a priori son excesivamente restrictivas. Y ese freno de mano no se transforma en un riesgo de frenar la innovación, y si frenamos la innovación, no frenamos también los intereses para invertir, y si frenamos los intereses para invertir, ¿no perjudicamos también la competencia? Y si perjudicamos la competencia, ¿no perjudicamos a los consumidores? ¿Hacemos bien en copiar las fórmulas? Hace un par de años Richard Wish, profesor en Inglaterra, dijo, se necesita intervenir en los mercados digitales. Ok. ¿Sí? Vamos a tener que intervenir. Pero también dijo, hay que debatir qué tipo de regulación se necesita y cuánta regulación se necesita. Vamos a regular cuando en muchos de nuestros países la regulación está absolutamente desactualizada. En Argentina pasa que tenemos una agencia de competencia que está bajo un esquema transitorio hace 25 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la última ley, la ley vigente del 2018, creó una autoridad de competencia que nunca se formó. Entonces seguimos bajo un régimen transitorio. Pero peor, tenemos una ley de protección de datos personales del año 2000. Y una ley de protección de datos personales del año 2000 no nos sirve para nada hoy. Entonces, así todo, la semana pasada en el Congreso argentino se presentaron 17 proyectos de normas para regular la inteligencia artificial. ¿Por dónde empezamos? Me pregunto yo, porque no deberíamos empezar por actualizar primero las normas de datos personales, darle mayores facultades a las agencias de competencia, pero no. Así todo tenemos en Argentina, no tenemos norma de protección de datos personales que estén a la altura de lo que está pasando hoy, no tenemos una autoridad de competencia que tenga un enforcement a la altura de lo que está pasando hoy, pero estamos queriendo regular la inteligencia artificial. Perfecto. Entonces vamos a hacer regulación ex ante sin ni siquiera tener esas normas. Tenemos las tradicionales reglas de competencia, tenemos las nuevas teorías de daño que se adaptan a las reglas tradicionales de competencia. ¿Necesitamos más regulación? ¿Necesitamos copiar fórmulas? Yo creo que no. ¿Sí? En Argentina hubo un solo caso con cierto grado de avance que fue contra Meta. ¿Sí? La autoridad de competencia fue y dijo, bueno, Alemania e Italia dijeron que Facebook tiene posición dominante en mercados de redes sociales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una medida cautelar para que no pongan en práctica, no pongan en vigencia los términos y condiciones que le permiten intercambiar datos de los usuarios entre las dos plataformas. Buenísimo. ¿Cuál fue la investigación que hizo? Lo que dijeron Alemania e Italia. El dictamen no dice mucho más. Y fue hace 3 años. Imagínense todo lo que avanzó en 3 años a esta parte, todo este mercado de plataformas digitales, y en Argentina seguimos en eso. No sabemos ni qué agencia podría estar a cargo de una DMA, pero lo estamos queriendo regular. ¿Nos sirve copiar fórmulas? Yo creería que no. En 1981, después que Argentina ganara el Mundial del 78, ¿sí?
que fue bueno, el primero que ganamos. Ahora ganamos el tercero, hace poquito. Pero bueno, Colombia, ¿qué hizo? Contrató a César Luis Menotti para que fuera su técnico. Claro, la ecuación es simple. Voy, copio la fórmula, traigo al técnico campeón del mundo y me va a sacar campeón del mundo. ¿Y qué pasó? Fue un fracaso rotundo. Colombia ese año no clasificó para el Mundial de España 82. ¿Fue culpa de Menotti? ¿Fue culpa de la selección Colombia? No. La idiosincrasia de Menotti, la manera en que Menotti planteaba el fútbol era completamente distinta a la manera en que se jugaba en Colombia. La manera en que se jugaba en Colombia era completamente distinta a la que planteaba Menotti. Tenemos en la región grandes actores digitales que crecieron muchísimo y creo que no necesitan de ese excesivo proteccionismo europeo que estamos queriendo copiar. Mi opinión es que no sirve copiar fórmulas. Coincido con Vincent, hay que tropicalizar, cada país tiene su contexto, Latinoamérica tiene su contexto muy particular y tiene sus prioridades y su regulación. Si queremos usar las mismas herramientas sin tener presente ese contexto, vamos a usar la misma fórmula y nos va a pasar lo mismo con las recetas. Muchas gracias. Gracias, Federico. Como ven, el fútbol es un tema recurrente en los paneles donde yo estoy. Víctor, sigamos hablando de fútbol. Entonces, el árbitro. ¿Cuál es el rol del árbitro en ese partido? ¿Cómo hace el árbitro para vigilar y hacer enforcement en esos partidos? ¿Qué opciones tienen los árbitros o cómo podría ser la forma de actuar del árbitro en ese partido? No. Muchas gracias, Mauricio. Es una muy buena pregunta y es cómo vamos a vigilar o la aplicación de las normas de competencia por parte de las autoridades. Yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar, y llevamos ya aquí un día y medio hablando de competencia, ¿qué es competencia? No qué es derecho de la competencia, sino qué es competencia y qué es innovación. Usualmente, la competencia es la forma como nosotros determinamos algo que no se puede prever. Me explico. Es la forma como determinamos qué quieren las personas y cuánto están dispuestos a pagar por ello. Por eso en el proceso de competencia encontramos la gente que está dispuesto a pagar y cuáles son sus necesidades. La innovación, por otra parte, es la forma de las nuevas ideas de cómo llevamos esos productos y cómo ofrecemos una mejor calidad y unos mejores precios. Y en la intervención de la autoridad, en la vigilancia, siempre está la pregunta de la relación, como decía Federico, entre competencia o innovación. ¿La competencia lleva a que exista innovación o la innovación va a llevar a que exista más competencia? Sin que exista un consenso absoluto, se ha dicho por parte de los economistas que casi siempre la innovación termina llevando a que haya más competencia en los mercados. Esa es la relación. ¿Cuál es el sistema que tenemos hoy en día nosotros para proteger la innovación? Pues todas las normas de propiedad intelectual. Y esa es una forma como se ha curado lo que existía una falla en el mercado, de decir, bueno, si yo me arriesgo, si yo hago una nueva creación, ¿qué me va a proteger o cuáles son los incentivos para yo poder desarrollarme en el mercado? Al momento de entrar a mirar estas cuestiones por parte de las autoridades de competencia, la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado? ¿Es el tamaño de las empresas? ¿Es el hecho de que sean unos conglomerados o unos ecosistemas digitales? ¿Es el tema del uso de datos personales o de la capacidad de procesamiento? Sobre el tema del tamaño de las empresas, quiero poner un ejemplo estando aquí en Medellín. Coca-Cola es una empresa multinacional con presencia en muchas partes del mundo, pero nosotros tenemos a Postobón y tenemos la manzana Postobón. Le pusimos el rosado al sabor manzana, a diferencia de muchas partes del mundo. Y sin arriesgándome a estar equivocado, tengo entendido que en Colombia Postobón no es el segundo, a pesar de enfrentarse con una empresa de gran tamaño y con mucho orgullo aquí en la casa donde estamos. Eso nos pone un poco a reflexionar entonces si es un tema de tamaño de las empresas o no, y como otros elementos de otras normas ayudan a que se dirija la competencia en los mercados. Es un tema de conglomerado de los ecosistemas,
En Colombia el régimen de integraciones empresariales no mira las integraciones tipo conglomerado, sino que se miran las de que sean entre competidores o que estén en la misma cadena de valor. Pero siendo así, hemos estudiado los efectos de los conglomerados en otros mercados en los cuales hay ausencia de innovación, estructuras de mercados en los cuales no ha habido mucho cambio en las empresas que participan en los últimos 80, 60 o 40 años. Estamos preocupados porque estas empresas que Mauricio revela que tienen un gran tamaño y son muy importantes si vimos su tamaño, pues no han cambiado mucho en los últimos 15 o 20 años. Pero, ¿qué pasa también en otros sectores y por qué no miramos esos efectos en otros sectores donde hay también no pueden haber conglomerados? Es el tema de datos personales. Tenemos una ley de datos personales y una característica muy recurrente en los mercados digitales es la no exclusión de los bienes o la no exclusividad. Me explico. Porque una empresa utilice datos personales no significa que la otra no los pueda utilizar. Y asimismo, por utilizar los servicios de una empresa, automáticamente no excluyo a la otra. El fenómeno se llama multi-homing y yo puedo tener 2 o 3 suscripciones al tiempo para consumir contenidos en línea o para tener los mismos servicios y casi todos nosotros tenemos, al menos en nuestros teléfonos, 2 aplicaciones para la misma necesidad en promedio. Piénselo desde el punto de vista de movilidad, piénselo desde el punto de vista de domicilios, piénselo desde el punto de vista de compra de pasajes aéreos. Siempre casi uno tiene al menos 2. Es un tema de capacidad de procesamiento entonces de la información y entramos en los temas de la regulación de la inteligencia artificial, que es un tema bastante actual. Yo sobre ese punto les digo, claro, ya hay casos en Estados Unidos donde les dijeron a las empresas, ustedes fueron las que escogieron el sistema de computación para fijar los precios. Ya hay casos en Estados Unidos y dijeron, fue su decisión tomarla y hay responsabilidad por parte de las empresas. Responsabilidad por el hecho de las cosas. Si yo tengo algo que genera un daño a alguien más, yo respondo. Yo respondo y así debe ocurrir. Entonces, el hecho de que yo escoja o no escoja un algoritmo y el algoritmo tome ciertas decisiones, pues siempre será mi deber como usuario y como responsable de ese sistema ver lo que ocurre o no ocurre. Se activan nuevos campos de compliance para las compañías. Tengan mucho cuidado con los sistemas que utilizan para tomar decisiones por parte de las empresas y que estos no vayan a llegar a algún tipo de conductas anticompetitivas. Respondemos siempre por el hecho de las cosas, pero ya tenemos algunos precedentes. ¿Por qué debería haber una intervención de la autoridad entonces en estos mercados? Porque hay una conducta anticompetitiva. En Colombia, la autoridad de competencia puede intervenir para 3 finalidades que están en el artículo 3 de la ley 1340. La libre competencia, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. En estos casos, siempre es muy importante entonces entrar a mirar cuál es la definición de mercado. ¿Cómo definimos ese mercado? Porque a partir de ahí vamos a poder determinar los efectos anticompetitivos o procompetitivos de la conducta. Hay un estudio en la Unión Europea que demuestra que el GDPR o el régimen general de protección de datos de la Unión Europea generó efectos anticompetitivos y afectó la innovación. Desafortunadamente, el impacto de esa, y puedo compartir esto después de la charla, el impacto de esa regulación llevó a que las pequeñas y medianas empresas fuera más difícil permanecer en el mercado por los costos de cumplimiento y adicionalmente la innovación de nuevas empresas se congeló. Entonces siempre tenemos que mirar a la hora de tomar decisiones que los precedentes que estemos tomando claramente protejan los intereses de la libre competencia, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica, pero tener también cuidado de no sentar precedentes que afecten la posibilidad de la industria nacional de generar también empresas de este tipo. La misión es que Colombia deje de ser solamente un usuario, un consumidor de tecnología y pueda entrar a participar dentro de toda esa oportunidad. Vincent nos mostraba los números de esa economía y de las posibilidades que existen. Entonces tenemos que también ver cómo sentamos unos precedentes
donde miremos que, miren, lo tenemos aquí. Coca-Cola, Postobón, lo acaba de mencionar. A pesar del tamaño de las empresas, nosotros somos capaces. ¿Qué es importante a la hora de definir los mercados? Todos los abogados de competencia tenemos un caso siempre muy presente, y es sobre la repartición de los mercados verticales, donde los jueces entraban a analizar los efectos anticompetitivos y procompetitivos de una conducta. Esta semana nosotros tuvimos la posibilidad de saber que la Corte Europea tomó dos decisiones, una en el caso de Booking y otra en el caso de Google AdSense. En el caso de AdBooking, ¿qué concluyó la Corte Europea? Que las cláusulas de paridad de precios en las plataformas de turismo eran neutrales o positivas para los consumidores y para el mercado, y que no estaba probado que fueran anticompetitivas. Sin embargo, las empresas no habían logrado demostrar que eran necesarias para su modelo de negocio para evitar un poquito de free riding. Y en el caso de Google AdSense, la Corte concluyó que la Comisión Europea había tenido algunos errores a la hora de asesorar el verdadero efecto anticompetitivo de las cláusulas firmadas con sus proveedores frente al mercado y que no estaban probados esos efectos anticompetitivos. Sin embargo, ¿qué pasó? Google dejó de utilizar esas cláusulas hace muchos años y Booking ha venido ofrendando presión para cambiar su modelo de negocio. La forma como enviemos señales tempranas al mercado para evitar esos efectos es porque algunas empresas nacionales que quieran desarrollar modelos de negocio van a percibir que esas conductas están mal, que están prohibidas, que pueden tener efectos anticompetitivos, y no queremos es no permitirles que les compitan a estas empresas. La innovación nos puede llevar a que ellas les puedan competir. En consecuencia, ¿qué nos parece importante? Yo creo que para estos esfuerzos de vigilancia es necesario empezar a hacer algunas discusiones, tener algunas aperturas con las empresas para mirar realmente cuáles son los efectos distribuidos, cuáles son los efectos que se generan sobre toda la cadena y no solamente en la definición de ese mercado. Es muy diferente hablar de al mercado de repartición de comida en países donde la cobertura de Internet o la penetración es más del 100%, donde hay más dispositivos que personas en los países y donde están absolutamente digitalizados, cuando en Colombia todavía tenemos brechas digitales y tenemos todavía muchos retos en apropiación digital. ¿Para qué utilizan los consumidores los teléfonos? ¿Qué están haciendo cuando están conectados? Porque creo que es un país donde el canal tradicional todavía tiene mucha fuerza. Esto nos lleva a tener varias reflexiones para poder analizar realmente cuál debe ser la perspectiva de las autoridades desde Colombia. ¿Qué tal si, por ejemplo, vemos que además de los casos de las Big Tech en otras jurisdicciones, podemos crear aquí precedentes y jurisprudencia en otros mercados? Ayer en el panel, por ejemplo, de servicios financieros, hablaban que de pronto la ley de borrón y cuenta nueva podría tener un efecto anticompetitivo porque iba a borrar los datos para que los nuevos entrantes del sector financiero pudieran acceder a prestar efectivamente nuevos servicios financieros. Ese es un caso, digamos, que podría valer la pena analizar sin haber yo estudiado particularmente el efecto en uno o en otro caso. Pero podemos empezar a desarrollar una doctrina latinoamericana con casos latinoamericanos, de empresas latinoamericanas, para poder ver realmente cómo es en estos mercados el comportamiento y poder dar los visos para que avance. ¿Cuál es el rol de la autoridad entonces de competencia? Preservar la efectiva competencia en los mercados. Y eso implica también dejar las puertas abiertas para que nuevos entrantes le compitan a esos que hoy podrían tener una posición en el mercado que es dominante o ser los principales. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Víctor. Mariana, ¿qué otros remedios, otras soluciones o aproximaciones se te ocurren para acercarnos o para enfrentar estos temas de las nuevas economías digitales? Bueno, gracias Mauricio, muchas gracias a la ACS y a Felipe por esta invitación. Gracias también a los organizadores de este evento, que es muy grato ver que cada año tiene más convocatoria. Y con lo primero que quiero empezar es qué gran momento para nosotros los ñoños del antitrust, porque realmente está pasando mucho en el mundo y digamos que no solamente hay una receta francesa, sino yo creo que sí toca ampliar pues digamos como el análisis a otras cosas que también están pasando y que son interesantes en el mundo. Evidentemente el DMA, digamos como lo que estamos nombrando como nuestra receta francesa, es pues sin duda
algo que revolucionó el mundo y no solamente en Europa, sino, digamos, muchas jurisdicciones vienen generando lo que se conoce como el Brussels Effect o el efecto Bruselas, que básicamente lo que hacen es reproducir esa receta francesa, ¿no? Vemos muchas jurisdicciones en el mundo que están tratando de implementar este DMA y no es únicamente, digamos, jurisdicciones que uno se imaginaría que lo harían, sino jurisdicciones como Sudáfrica, Turquía, Canadá, Australia, muchísimas jurisdicciones alrededor del mundo. Pero digamos que en Latinoamérica nosotros estamos ahí como, ok, no tenemos un DMA, no tenemos una regulación similar a la de Europa, ni tenemos una regulación ex ante, pero sí tenemos por lo menos una jurisdicción que lo está analizando. ¿Qué jurisdicción es esa? Es Brasil. Brasil en este momento tiene un proyecto de ley que se llama, es el proyecto número 2768 del 2022, en el que pues básicamente están haciendo una versión un poco tropicalizada del DMA. Y no solamente, digamos, está este proyecto de ley andando, sino también pues hay una consulta del Ministerio de Finanzas de Brasil en el que hacen preguntas al público. Ayer la superintendencia nos hablaba de la necesidad de también abrir los espacios para que intervinientes dentro de un mercado pues den sus ideas, sus posturas, etcétera. Y esto es un poco lo que está pasando en Brasil. Pero digamos que después de decidir esto, yo quiero ser clara en que yo también estoy de acuerdo pues con Víctor, con Federico, en que no necesariamente el DMA es la fórmula que de pronto nosotros necesitamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál entonces es esa receta? ¿O la hay, la necesitamos? ¿O pues qué tendríamos que hacer en ese caso? Digamos que hay algunas jurisdicciones a nivel Latinoamérica que tienen figuras al menos interesantes. Y digo interesantes porque obviamente generan también polémica, tienen problemas, en mi opinión, procesales, etcétera, pero no significa que no por eso pues no las debamos conocer. Un ejemplo claro es el artículo 94 de la ley mexicana, la ley de competencia mexicana, que trae un proceso cuasi regulatorio que le da la potestad a las entidades, digo entidades porque pues puede ser COFESE o puede ser la entidad encargada de vigilar los temas de telecomunicaciones, de revisar, digamos, si hay barreras a la entrada en un proceso cuasi regulatorio. ¿Qué significa eso? Significa que no es un proceso que tenga como finalidad la imposición de sanciones, pero sí es un proceso que se encarga de revisar el mercado y ver si existen estas barreras o no. Digamos, nuevamente, ¿qué genera problemas? Probablemente hay discusiones en este momento en México de investigaciones que se están llevando, como el caso Amazon Mercado Libre y otros. Y digamos que no solamente eso, ¿no? Digamos, hay muchas cosas que uno podría cuestionar de un tipo de procedimiento así, pero me parece interesante traerlo a colación porque eso en este momento está pasando. ¿Qué pasa en el resto de jurisdicciones? Yo creo que no podemos olvidar, y esto pues lo mencionaron mis colegas antes, y es, pues igual tenemos la regulación existente de competencia. En un estudio de Juan David Gutiérrez, establece que, y es bastante interesante, sería interesante actualizar este estudio, pero entre 2015 y 2022 hubo alrededor de 90 casos en Latinoamérica relacionados con economía digital. Obviamente estos casos, pues entre procedimientos de control de integraciones, abogacía, casos de antitrust, pero digamos, no es un número bajito como uno se imaginaría. Entonces, digamos que un poco lo que yo quería traer a colación acá es, pues sí, tenemos que tropicalizarlo y tenemos que pues ver cuáles son esas alternativas que tiene cada jurisdicción y qué es lo que está pasando, sobre todo a nivel latinoamericano, que coincido pues es, digamos, como el contexto en el que nos tenemos que basar. Ya para terminar la respuesta, Mauricio, simplemente daría como 3 tips o recomendaciones, cosas que yo tendría en cuenta si se llegara a plantear la necesidad de una regulación, que repito, no necesariamente es lo que necesitamos, yo de hecho creo que no, pero si fuera el caso, yo sí creo que definitivamente pues tener en cuenta el contexto es súper importante. Un poco lo que mencionaba Federico pues es clarísimo, pero adicionalmente hay un tema importantísimo y es cuando hablamos de Europa, Europa no es un país, ¿no? O sea, Europa son 27 países que además tienen pues como un propósito común, que finalmente es la unidad del mercado. Por supuesto que también cuando uno analiza un contexto así, pues es más difícil que una empresa grande se salga
de la Unión Europea a que se salga, por ejemplo, de un país, pues una jurisdicción única. Entonces, tener en cuenta los contextos y pues de qué estamos hablando también es importante a la hora de copiar, por así decirlo, cosas pues que de pronto no nos pertenecen. Ese es el primer punto. El segundo es analizar para dónde vamos y qué queremos. Es un poco lo que mencionaba ahorita Víctor, pero adicionalmente por un tema fundamental, y es que las autoridades tienen recursos limitados y por ende pues tienen que tener un orden de prioridades. La pregunta es un poco lo que decía Víctor, como ¿hay un problema tal como para que esto sea una prioridad en una jurisdicción como Colombia? Eso pues quedaría como una pregunta que toca hacerse. Y lo último, importantísimo, es pues balancear, obviamente siempre un análisis de costo-beneficio, porque el hecho de regular pues siempre trae consigo no solamente las consecuencias pues ideales que son pues el propósito de la regulación, sino también pueden tener efectos negativos en otros ámbitos y pues lo que no puede pasar es que pues el remedio sea más grave que la enfermedad. Entonces eso sería a grandes rasgos lo que yo diría, Mauricio. Gracias, Mariana. Pero teniendo la ventaja de tener una ñoña del antitrust en el panel, no te voy a soltar todavía. Y aprovecho esa ñoñidad para que nos cuentes un poquito de las tendencias, porque uno de los temas más importantes alrededor de estos mercados digitales y de lo que empieza a pasar con los mercados digitales es todo el tema de integraciones, de compras de empresas, de fusiones, o de compras de tecnologías que están en procesos de incubación o de desarrollo. ¿Por qué nos cuentas un poquito en qué está ese tema? Claro que sí, pues brevemente porque creo que esto nos daría para un panel adicional. Pero digamos que no solamente hay una tendencia global al tema de una regulación ex ante o lo que hablábamos de, digamos, este efecto Bruselas de la regulación, sino también hay una tendencia actual a revisar las integraciones desde una perspectiva diferente a la que se venía llevando hasta el momento. Digamos que una jurisdicción interesante en ese sentido, pues obviamente es Estados Unidos, donde hay una tendencia a, digamos, cambiar la filosofía que se venía implementando, digamos, un poco de la escuela de Chicago y tener una visión un poco más neobrandesiana, pues que busca, digamos, implementar una noción distinta del derecho a la competencia, incluso un propósito diferente. Y ha habido varios casos, pues, interesantes en Estados Unidos que, pues, lo han llevado a uno a ver cómo, ok, acá la cosa está cambiando. Y es curioso porque miren que Estados Unidos, pues, no tiene una regulación ex ante. Pero sí tiene, digamos, un contexto en el que hay una política pública, ya lo han hablado en paneles anteriores, entonces no me quiero detener ahí, pero pues una política pública establecida por el presidente de la República, donde pues digamos hay unos cambios ahí en cómo se desarrolla esa política pública en Estados Unidos. Obviamente pues en Europa el tema también ha sido de debate y sí, digamos, hay varias cosas y es que pues en Europa se ha tratado de usar el artículo 22 de la regulación de mergers para poder incluso conocer de casos que en teoría, en principio, pues la comisión no debería conocer, como pues, por ejemplo, el caso de Alumina Rail que hace poco pues tumbó el tribunal diciendo como, bueno, de pronto acá tenemos que poner unos límites. Pero digamos que sí me parece importante traer a colación pues que estas autoridades sí le están dando más peso a, bueno, lo que tenemos que mirar acá de pronto tiene que cambiar y tenemos que establecer unos criterios diferentes. Esto no es nuevamente único de Estados Unidos y Europa. En UK pues hay una nueva normativa exclusiva para mercados digitales y no solamente en UK, sino también pues en jurisdicciones como Australia, Canadá, India, Egipto, Saudi Arabia, Marruecos, en fin, y para no ir muy lejos, Vincent, en Perú, también tenemos pues recientemente nuevos lineamientos. Pero digamos, no me quiero detener acá pues para darle paso a mis colegas de pronto discutir más temas, pero sí quiero nombrar al menos algunas de las nuevas teorías de daño que yo creo que son lo relevante a la hora de hablar pues, de integraciones, ¿no? Entonces, pues uno, vemos una tendencia a definitivamente ver con suspicacia por parte de las autoridades pues los mercados, las grandes empresas, ¿no? Como esta noción de big is too bad, como hasta dónde ser grande es bueno o no. Hay gente pues que considera que se tiene que ver con suspicacia y otros que consideran por el contrario que de hecho el propósito del derecho a la competencia es pues en sí mismo ganar, ¿no? Llegar a ser el grande, entonces eso no se debería castigar per se. Y otros temas interesantes como por ejemplo el hecho de revisar pues
killer acquisitions o integraciones, por ejemplo, que revisen temas incluso del futuro, future markets o el tema de la innovación, ¿no? Si hay, digamos, unas empresas que están siendo parte de un ecosistema o siendo parte incluso de mercados complementarios, como lo es, por ejemplo, el caso pues, reciente de Google, en el que la autoridad lo definió como un mercado complementario, pues hasta donde eso pueda afectar la competencia en el futuro. Y ahí yo creo que, digamos, el tema más clave es, bueno, hasta donde yo puedo en verdad predecir el futuro o no, ¿no? Difícil, es un tema pues de prueba complejo, pero digamos es una tendencia que vemos. Otras dos ya para terminar son pues por supuesto el uso de la información. Los datos ahora pues son fundamentales y son algo que se tiene que analizar dentro de las integraciones también. Y un poco también vemos una tendencia a, pues también como esa tendencia de las autoridades de revisar propósitos del antitrust que no son los comunes o los tradicionales como lo son pues los mercados laborales o incluso pues los temas de sostenibilidad. Entonces ahí lo dejo porque si no me quedo hablando el resto del tiempo. Gracias. ¿Sí ven por qué le decía lo de Noña? Víctor, en un minuto usted iba a complementar algo ahí de integraciones. Un minuto. Rápidamente, el tema de killer acquisitions es un tema, una noción que viene de integraciones en el sector farmacéutico, porque hay ahí lo que se llama el pipeline competition, o es que vienen una serie de productos en desarrollo que se van a demorar 3 o 4 años en salir. Y entonces muchas veces las farmacéuticas van comprando antes de que los productos salgan al mercado, y la autoridad del Reino Unido desarrolló esa noción, y de todas las integraciones que he revisado en los últimos 20 años, ha encontrado que ha ocurrido en 2. De resto, las adquisiciones en el sector farmacéutico de productos por salir aumentan la competencia en el sector farmacéutico porque son incentivos para salir. Un punto final. Yahoo tuvo la oportunidad de comprar a Google en 2 ocasiones. Y el motor para que Google siguiera creciendo era esa posibilidad de tener un éxito o una salida. Y eso lo estamos viendo mucho también en el sector de fintech. Entonces hay que analizar muy bien cuál es el efecto a largo plazo de los killer acquisitions o si eso es un motor para la competencia y la innovación. Gracias, Víctor. Felipe, en 2 minutos, hay como mucho unanimismo en el panel acerca de la aproximación hacia esto, pero yo sé que usted está un poco en desacuerdo. En 2 minutos, ¿por qué no nos dice? Sí, yo tengo que contar una experiencia diferente con la cocina. Mire que yo tengo una hija de 9 años y tiene constantemente la preocupación y las ganas de cocinar y le encanta cocinar galletas. Y lo primero que hacemos siempre es ir a Google y buscar, o a YouTube, y buscamos una receta de galletas. ¿Eso por qué lo digo? Porque yo sí creo que un mensaje importante es que la autoridad de competencia tiene que coger las buenas prácticas que ya existen en otras jurisdicciones. No tiene por qué inventarse la rueda. Y aquí creo yo que además es muy importante que la autoridad de competencia ejercite el músculo del enforcement y empiece a tener sus propios casos, porque es la única manera como va a generar ese conocimiento interno para abordar los retos del futuro. Si la autoridad de competencia se queda expectante a lo que está pasando en otras jurisdicciones y no toma acción en mercado nacional, pues vamos a llegar muy tarde y cuando tenga que actuar, probablemente no va a tener ese expertise que se necesita para estos desafíos tan grandes como estos mercados digitales. Me quitó una pregunta que tenía, que era una pregunta incómoda en este momento en el panel, pero se la tiro. Al que la quiera contestar, ¿de verdad la superintendencia debería meterse a esto? Viendo esos números que acabamos de ver, el rojito era como el sol y una cucaracha al lado del sol. ¿Tiene la superintendencia o en general cualquier autoridad de un país como Colombia los dientes, la fuerza de entrar a decirle a Meta o a una empresa de estas, oye, mira, cambia tu forma de vender Teams?
y o se la cambio. ¿Va Microsoft o Google o cualquiera de esas a cambiar sus términos y condiciones del mundo mundial porque en Colombia o en Perú o en un país como el nuestro le dicen, ¿me los cambias? ¿Tiene sentido que una autoridad en un país como el nuestro y no nos las demos aquí de grandotes porque no lo somos, los números lo dicen, ¿tiene sentido que se metan en eso? Pregunta incómoda, no sé quién la quiera coger. No, solo un minutito. Yo creo que la agencia tiene las herramientas, lo que decía antes, tiene las herramientas para hacerlo ex post y tiene las nuevas teorías de daño para hacerlo ex post. Meterse en eso, cuando en definitiva hasta la región puede ser innovadora en atraer las inversiones que no van a ir a Europa por causa de la existencia de regulación ex ante, bueno, yo en principio diría que no. Y la otra reflexión cortita de las recetas nos permiten aprender un montón, ¿sí? Pero en algún momento estás solo y tenés que adaptar a las mejores prácticas de acuerdo a tu realidad. Pero solo eso. No sé, Vince. Yo creo que Vince tenía ganas de decirles. Sí, yo sí quería sobre esa pregunta de debería o no morder ese mercado, esas grandes empresas. Y creo que hay una herramienta muy eficiente que se discutió, de hecho, ayer, que son las class actions. Las class actions deja la posibilidad a partes afectadas, que sean consumidores o incluso empresas, de demandar contra uno de los grandes, ¿no? En caso haya evidencia de una afectación. Entonces, ese canal seguramente es más eficiente dejar que las quejas y las investigaciones fluyan de afectaciones reales, ex post, también yo coincido, que de investigaciones, ¿no? de oficio contra las grandes. Entonces hay herramientas y estamos hablando de partes sofisticadas, ¿no? Empresas de media, quienes pueden ser los afectados en los casos de Google, por ejemplo, YouTube, etcétera. Entonces, sí, vemos partes sofisticadas con herramientas para demandar y el instrumento legal está. Bueno, se nos acabó el tiempo, quedamos con un tema pendiente que era el tema de definición de mercados relevantes. Es una invitación a Felipe para que nos ponga eso como primer tema el próximo año. Que Vince quería meterle el diente a eso, pero ya se nos acabó el tema. Muchas gracias a todos los panelistas y muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí y gracias a todos.